Continuamos y ya les habíamos anunciado la presencia del ex procurador José Huas con nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas noches. A ver, las cosas que aquí se describen en la denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación revisten una gravedad enorme, ¿no? Pero está del otro lado la constitucionalidad que dice que solamente el presidente puede ser denunciado por 4 delitos. Se habla de un camino, un atajo por infracciones a la Constitución de parte del presidente, cosa que sí está por lo menos evidenciada en los hechos. ¿Por dónde va esta denuncia y cuál sería el siguiente camino para usted? Bueno, las distintas interpretaciones de salida al artículo 117 yo se las dejo a los constitucionalistas porque no es mi especialidad. Pero aquí el dictamen acusatorio que ha presentado el Ministerio Público hace referencia al control de convencionalidad y menciona específicamente la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que es el instrumento internacional más importante del mundo en materia de prevención y lucha contra la corrupción. Y efectivamente la Convención establece una serie de principios. He escuchado que el ministro Torres dice que no son autoimplementables y que por lo tanto va a pedir él una opinión consultiva seguramente a Naciones Unidas para que esclarezca si se aplica o no la Convención en este caso. Pero es evidente que desde su artículo primero la Convención establece que el objetivo de este instrumento internacional es mejorar la eficacia y eficiencia en la lucha contra la corrupción. Exacto. Luego el artículo 30 tiene una serie de parágrafos, el segundo, el tercero y el sexto, que se refieren específicamente a que los estados que suscriben la Convención tienen que adoptar todas las medidas para que no se produzcan lagunas de impunidad. Exacto. En particular hace referencia a los casos de las inmunidades y dice que las inmunidades, que en este caso es pertinente mencionarlo por la inmunidad del presidente de la República, no puede ser un escudo de impunidad frente a la corrupción. Cuando escuchamos a personas que dicen, congresistas sobre todo, que hay que esperar 5 años aunque exista toda la evidencia de que un alto funcionario o un presidente ha incurrido en un acto de corrupción, se está negando la esencia misma de la Constitución. Más aún si esta viene cubierta por un marco de interpretación como es un instrumento internacional que es ley en el Perú porque ha sido firmado por el Perú como adherente a la Convención. Claro, y esto a tono con la primera pregunta que hacía, que claro, será materia de desarrollo de los constitucionalistas, pero los constitucionalistas, algunos ya estoy leyéndolos que están poniendo el grito en el cielo porque dicen, ¿cómo la Convención contra la Corrupción de las Naciones Unidas va a estar por encima de la Constitución? A ver. Bueno, la Convención es ley en el Perú, ¿no es cierto? Ya. Y es un instrumento internacional y por lo tanto se aplica. Por ¿Supranacional ejemplo, se puede decir? Supranacional, sin duda. De acuerdo. Le pongo un ejemplo. Cuando tuvimos las investigaciones de Fujimori y Montesinos, hubo todo un debate sobre si el electo congresista Curi, que es sorprendido en el primer video recibiendo dinero, podía o no ser sancionado por el Código Penal, porque algunos sostenían que no era funcionario público porque no había juramentado todavía. Ah, qué interesante. Era congresista electo. Claro. Y el Código Penal dice funcionario público. Entonces, por supuesto, hubo quienes dijeron no es funcionario público porque no le han otorgado sus credenciales, no está juramentado, etc. Nosotros en ese momento, y esta fue la tesis aceptada por el Poder Judicial, apelamos a la Convención Interamericana contra la Corrupción, que es más antigua que la de Naciones Unidas y la que el Perú también es suscriptor. Ese es del año 1996. La Convención es del 2003, me parece. La de Naciones Unidas sí, la Interamericana es del 96. Y la Convención Interamericana definía al funcionario público como toda persona electa. Entonces, en ese caso, se aplicó la Convención Interamericana para darle contenido e interpretación a un artículo del Código Penal. En este caso creo que estamos exactamente en la misma situación. El artículo 117 de la Constitución no puede ser extraído y ser analizado en un laboratorio como si no fuera parte de un todo orgánico. Y ese todo orgánico es nada menos que la Carta Magna que rige el destino de un país. Si además a eso se le agrega un marco supranacional de lucha contra la corrupción que establece
que no se puede favorecer la impunidad, que hay que evitar que los funcionarios públicos se blinden a través de inmunidades, etcétera, creo que es posible hacer una interpretación de ese artículo que permita evitar una laguna de impunidad. Porque claro, quienes defienden el artículo 117, esto de los 4 delitos, ¿no? Que impedir la instalación del Congreso, cosas así utópicas, ¿no? Pero quienes defienden ese artículo a rajatabla, yo siento que están defendiendo la impunidad. Y una ley, una constitución, un marco legal, no puede superponer la impunidad frente a eventuales delitos que ha cometido un presidente de la República. Entonces, lo que usted me está diciendo es que sí cabe, como lo está planteando la fiscal de la Nación, que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción sea un documento angular en esta investigación. Sí, y no para imponerse sobre el artículo 117, sino para darle contenido a una interpretación razonable que permita llenar esta laguna. Porque si no, llegaríamos al absurdo que podríamos tener a un presidente asesino en serie, que sin embargo, como no está incurso en ninguno de los 4 causales que establece el artículo 117, tenemos que esperar 5 años, mientras sigue matando, para poder luego sacarlo del poder y aplicarle las sanciones del caso. La irracionalidad con la que se está defendiendo la situación de alguien que con la cantidad de evidencia que presenta esta acusación claramente está vinculado a actos de corrupción, ya raya con el delirio, porque yo he escuchado a lo largo de todo este día diciendo no hay pruebas. El presidente ha dicho me inventan colaboradores eficaces, son ya creo más de una decena los colaboradores eficaces que están cruzando información. La Fiscalía hace una larga lista de documentos, testimonios, una serie, transcripciones, cantidades de dinero que han sido efectivamente verificadas en sus operaciones. Se habla de 30.000 soles que quien los ha entregado ha declarado ante el Ministerio Público que se los ha entregado al presidente y que le fueron a su vez entregados por el ministro Silva. Sí. Entonces, es evidente que estamos frente a una defensa irracional. Que aparezca la evidencia que aparezca, va a negar siempre que estamos frente a un hecho claramente acreditado. Eso lo dice un colaborador eficaz, el acta de declaración reservada, Juan Francisco Silva Villegas, como ministro de Transportes y Comunicaciones, obedece al hecho de que además de ser amigo del presidente, habría pagado la suma de 1 millón de soles para ocupar dicha cartera ministerial. Además dice que entregó 2 sobres, uno con 15.000 soles y otro con 30.000, y que el de 30.000 iba para el presidente, y la persona que lo ha entregado ha declarado ante el Ministerio Público, dice, yo le he entregado al presidente los 30.000 soles que me entregó Silva para ese propósito. Digamos, si con eso no tenemos elementos suficientes como para poder llevar esto hasta un final que implique efectivamente una sanción, estamos generando una situación de impunidad intolerable. Además, no hay supuestos y solo supuestos, ¿no? Hay sobrinos fugados, Silva fugado, eso es un hecho, eso no es un supuesto. Hay $25.000 en Palacio de Gobierno, no es un supuesto, es un hecho. Y hay un audio, perdón, de un ministro que dice haber recibido 100 grandes. Eso no es un supuesto, es un hecho. Así es, y gente de su entorno que ha venido contribuyendo con la entrega de información que a su vez ha sido corroborada con una serie de elementos documentales. Ya no solamente son dichos de personas, sino prueba objetiva. Un elemento central en esta acusación es la actitud obstruccionista de la justicia por parte del presidente y quienes han conformado lo que la Fiscalía denomina una organización criminal con 7 brazos, ¿no? Habla del brazo lobista, el brazo congresal, el brazo familiar, etcétera. Uno de esos elementos de obstrucción, y muy grave, fue la destitución arbitraria del Procurador General de la República, Daniel Soria. Acaban de notificar la resolución en la que el juzgado declara fundada la demanda de Daniel Soria y ordena su reposición en el cargo de Procurador General de la República, lo que confirma claramente que fue cesado en el cargo precisamente para poner a esta señora, que fue realmente una procuradora fantasma, y luego a este que venía con un prontuario de estar vinculado a un narcotraficante, con el único objetivo de evitar que haya una defensa del Estado en estos casos que comprometen al presidente. Es decir, el mecanismo se encontrará probablemente en el fuero político, Congreso,
lo que cabría es un juicio político, un procedimiento en la subcomisión de acusaciones, la comisión permanente, el mismo pleno del Congreso. Hay todo un trámite que, bueno, podría durar algunos meses, eventualmente, ¿no? Sí. Y está el fuero, digamos, judicial, el fuero de la Fiscalía, que prosigue una investigación. Esto no resiste, como usted decía, ¿no? Como el paralelo del asesino en serie, digamos. Acá se denuncian crímenes que tienen que ser probados y tienen que pasarse por un proceso. Pero esto no resiste 5 años. Es imposible. No hay forma de que eso ocurra. O sea, después de leer esto, no resiste 5 años. No hay forma de que esto ocurra, además, cuando todos los que de alguna manera no están blindando fanáticamente al presidente, a pesar de que son conscientes de que comete estos delitos, estamos viendo día a día un rosario de actos arbitrarios, ilegales y de corruptelas en las que, digamos, habría que preguntarle al señor Salas, por ejemplo, que es un ferviente defensor del presidente, si no se da cuenta lo que está ocurriendo en la realidad. En un programa de televisión el otro día ha apelado a la presunción de inocencia para decir que este fugaz procurador que estuvo solamente 48 horas no podía ser cuestionado porque no había una sentencia condenatoria en su contra. Sí. Por favor, ese estándar en materia de impunidad y lucha contra la corrupción es inaceptable, lo niega la Convención y no es compatible con la Constitución Política del Estado. El ex procurador José Ugaz con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Ha sido un gusto. Vamos a la pausa y regresamos con el congresista Edward Málaga, quien hace algunos días, recordemos, presentó también una denuncia constitucional por el mal uso de las aeronaves del Estado. Esto es Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. Ya regresamos.